¿Alguien sabe cómo se llama la conferencia? Yo mandé un mensajito por el grupo. ¿Cuál es? No basta no hacer el mal, es preciso hacer el bien. Y cuando leemos este título, nos produce un poco, a veces como de confusión, como de curiosidad, ¿verdad? Porque hemos escuchado muchas veces este término. Y nosotros creemos y podemos reflexionar cuando nos preguntan, y todo lo que analizamos acá es para reflexionar y para preguntarnos interiormente, si somos buenas personas, si hacemos el bien. Y nosotros que estamos acá sentados, y hasta a mí se me ha pasado por la mente, pensar o creer que soy una buena persona exactamente. ¿Por qué? Porque no hago el mal, porque no robo, no tramo, no lastimo, no hago cosas indebidas. Y esa es la reflexión que hoy quiero que nos podamos llevar en nuestro interior. Hacer un análisis de nosotros mismos, si es suficiente no hacer el mal para ser buenas personas. Y para ello les quiero contar una historia muy corta de cierto amigo que iba por la calle, así como hoy en esta noche fría, lloviendo, y vio una niña muy linda en una esquina, debajo de unos cartones, aguantando frío, con la ropa ajada, sin nada que comer, llorando casi, y su mamá a unos pocos metros pidiendo limosna. Y este amigo, este personaje que iba caminando por ahí, de una vez sintió rabia, rebeldía, y se preguntaba a sí mismo, en su pensamiento, ¿por qué Dios permitía que pasaran ese tipo de cosas? ¿Por qué está esa nena aguantando frío, pasando hambre, cuando es una niña? No debería pasar ese tipo de cosas. Y levantaba su mirada al cielo y decía, Dios, ¿por qué sucede esto? Eres injusto y no haces nada. Y regresó a su casa, se acostó a dormir, y en medio del sueño sintió la voz de Dios que le hablaba y le decía, querido hermano, sí he hecho algo, y por esa razón estás tú en el mundo. Esa historia corta nos lleva a analizar y a entender cuál es el sentido de nuestra vida, por qué nosotros estamos acá, cuál es la razón por la cual nos encontramos en este planeta de expiación y pruebas, en la familia con la que compartimos, en el lugar en el que nos compartimos. Porque muchas veces nosotros renegamos de la situación en la que se encuentran las personas a nuestro alrededor, pero muchas veces no somos capaces de interiorizar qué podemos hacer por ayudar o por servir. Y es ahí donde a veces nos encontramos en una dualidad. A veces nos sentimos como el Señor que no sabía de pronto que podía ayudar a esa niña que se encontraba en la calle. ¿Por qué no lo sabía? Porque había algo en su conciencia de pronto que se lo impedía, porque de pronto no conocía el sentimiento de solidaridad o de servicio. Y es ahí donde podemos preguntarnos, ¿qué nos impide hacer el bien cuando podemos hacerlo? Y quiero que reflexionemos y me puedan responder, ¿qué nos impide hacer el bien cuando podemos hacerlo? Miedo al rechazo, ¿qué más? Falta de voluntad. Falta de voluntad, falta de dinero, porque a veces queremos hacer cosas, ayudar a las personas en el sentido material y no lo contamos. ¿Otra razón? Falta de solidaridad. Y podemos acá enumerar muchas cosas que nosotros hemos sentido. Es más, a veces a mí últimamente me pasa que me abstengo de ayudar a ciertas personas por aquello de la inseguridad, que uno va a ayudar y pasa otra cosa, aunque eso no debe ser motivo, pero digamos que lo podemos nombrar ahí. Ahora acá, señora. Desconfianza, porque mira, yo opté por ayudar de mi corazón, no interesa lo que me digan o no. Es decir, dice, pero usted no sabe cuánto dinero tiene esta persona guardando un saco, a mí no me interesa, porque yo lo hago por la luz de Dios. Exacto. No me interesa.
exacto, es verdad, es muy importante lo que dice nuestra hermana, porque a veces cuando uno quiere compartir con los demás, hay personas que le dicen, a mí por lo menos dicen, así, no, porque eso es patricio, porque no nos compete a veces juzgar, y eso es lo que pasa. Ahora, segunda pregunta, ¿qué nos hace actuar de mala manera o hacer el mal? Falta de amor, la reacción, porque siempre a veces nos cuesta devolver ese bien por mal y creemos o nos sentimos fresquitos cuando devolvemos mal por mal. Y ahí sabemos que está el orgullo jugando y ahorita más adelante lo vamos a ver. El orgullo y el egoísmo nos hace actuar con maldad a veces. Y eso es lo que queremos que reflexionemos hoy. ¿Cómo nosotros, en nuestra vida cotidiana, que ya hemos logrado un paso, que sentimos y cada uno de su conciencia lo puede decir, que no hacemos el mal, es necesario interiorizar que es fundamental empezar a hacer el bien. Es preciso empezar a actuar con bondad. Y es ahí donde nosotros podemos respaldarnos y entender que en el libro de los Espíritus, en relación con la pregunta 629, nos preguntan qué definición se puede dar de la moral, porque sabemos que para nosotros, para algunos, y nosotros ahorita porque estamos estudiando la doctrina, conociéndola, actuar de esta manera puede ser algo malo, pero para otras personas no puede ser tan malo. Me explico. En una reunión, tomarme unas cervezas, irme para mi casa juiciosa no puede ser algo malo, ¿verdad? Para algunas personas. Nosotros que estamos conociendo la doctrina y estudiándola, sabemos que estamos practicando la doctrina, somos trabajadores de la casa espírita, que aquí damos pases, que confraternizamos. Esas cervezas no las debo tomar. ¿Por qué? Porque ya tengo una conciencia de qué sucede con ese alcohol en mi cuerpo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Una persona dice, pero son unas 2 cervezas, ¿qué mal puede hacer? No se emborrachó, no hizo nada malo. Ese es un ejemplo muy sencillo. Por eso es importante entender esa definición de la moral como nos la regala nuestro hermano Allan Kardec, nuestros hermanos del plano espiritual, a través del libro de los Espíritus, y nos dice: la moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir el bien del mal. A veces nosotros actuamos mal o no sabemos cómo actuar porque nos cuesta distinguir, aunque no creamos, el bien del mal. Cuando estamos frente a una situación, a veces decimos, si tomo esta decisión puede pasar esto, si tomo esta decisión puede pasar esto. Y a veces tomamos esas decisiones dejándonos llevar por ese orgullo, por los instintos, y no somos capaces de interiorizar lo que puede beneficiar al otro. Y nos responden, se basa en la observancia de la ley de Dios. Y sabemos que más atrás en las preguntas que podemos encontrar en el libro de los Espíritus, donde nos hablan de esa ley natural, ley de Dios, nos dicen que la ley de Dios está inmersa en la conciencia. Por eso nosotros, como esos seres que estamos forjándonos todos los días, tenemos diferentes niveles de conciencia. ¿De quién depende ir despertando, fortaleciendo ese nivel de conciencia? De nosotros mismos. Y a través de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos, vamos a lograr desarrollar e incrementar ese nivel de conciencia que nos permita entender la importancia de alcanzar ese grado de perfección que todos buscamos acá, ¿verdad? Y nos dicen, el hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien. Es decir, cuando tengo un referente claro de qué es lo que quiero, cómo actuar con bondad, cómo actuar con servicio, cómo actuar con solidaridad, como Jesús nos enseñó. Y para el bien de todos, no solo para el bien mío, porque a veces actuamos solo para nuestro bien.
y nos cuesta tanto tener en cuenta a nuestro prójimo, y nosotros decimos, pero eso nunca me pasa, y no sabemos cómo actuamos cuando hay un ascenso en un trabajo y competimos contra alguien. No sabemos cómo actuamos cuando hay en algún lugar, digamos acá en el centro espírita, una función que queramos desempeñar y vemos que la desempeña otro hermano y sentimos de pronto ese sentimiento, valga la redundancia, de rabia, de envidia. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a analizar y a reflexionar. Nos dice, porque en ese caso observa la ley de Dios, es decir, porque tiene presente esa ley de Dios que nos ha regalado a través de nuestros hermanos del plano superior, a través de aquellos hermanos que han venido y nos han compartido ese mensaje, que nosotros sabemos que a través de la doctrina espírita, ese consolador prometido, hemos podido interiorizar y estudiar cómo podemos entender la importancia de vivenciar esa ley que Dios nos ha regalado, porque sabemos que hay hermanos, como llaman algunos falsos profetas o otros hermanos, que tergiversan esa ley y que la acomodan a sus necesidades y al materialismo. Por eso hoy en día hay hermanos que se confunden, que rinden culto a otras cosas, digámoslo así, que asisten a otros lugares porque sienten comodidad en esa parte del materialismo. Y hay otros hermanos que se aprovechan de las necesidades de los demás para extraer sus bienes materiales o sus pensamientos, su tiempo en ciertas situaciones. Y continuamos. Nos pregunta el hermano Allan Kardec, ¿cómo se puede distinguir el bien del mal? ¿Cómo hago para saber que esto está bien y que esto está mal? ¿Quién me lo dice? Que si nos gustaría a nosotros que eso. Exacto. Nos dicen, el bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, como lo dijimos, y el mal, todo lo que ella se aparta. Pero ¿cómo hacemos para conocer eso? Por eso nosotros estamos estudiando, fortaleciéndonos, adquiriendo hábitos de oración, de meditación, asistiendo al centro espírita. Lo más importante es el temor divino. Cuando yo tengo como ese gozo, esa paz y saber que no puedo ofender, porque amo a Dios, amo a mi hermano. Exacto. Esa conciencia que muchas veces Juana de Ángeles nos la ha dicho, de poder entender que ese amor que yo puedo reflejar a los demás siempre empieza primero por el amor a mí mismo, luego el amor al prójimo, y ahí donde yo reflejo el amor a Dios. Y a veces nosotros creemos que es al contrario y decimos que vamos a Dios, pero nos cuesta amar a nuestro prójimo y a los demás. Nos dice, así hacer el bien es conforme a la ley de Dios, hacer el mal es infringir esa ley. Y como decían ahorita, y eso nos lo recuerda, ver lo que quisieras que se os hiciese o no se os hiciese a ti. Es decir, esa puede ser una clave fundamental para discernir. Esta respuesta nos invita al discernimiento, porque todos los que estamos aquí estamos desarrollando nuestra inteligencia moral, ¿cierto? Estamos desarrollando, esa inteligencia específica de nuestra conciencia y ese desarrollo moral en el desarrollo de virtudes. Por eso, una forma de discernir es cuando tomo una decisión si voy a actuar bien o mal, cuando soy capaz de decir, me gustaría que eso que yo voy a hacer me lo hiciesen a mí. Ese es un paso fundamental. Cuando yo puedo encontrar esa capacidad de abrir mi corazón al entender. Porque a veces nos dejamos llevar, como decían por aquí, por ese orgullo y ese egoísmo y caemos en las redes del personalismo, de mi privilegio personal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué efectivamente Dios no nos creó a todos como buenos para evitarnos todo este problema, ¿cierto? De no saber manejar el orgullo, de no reconocer el bien, de no reconocer el mal.
Allan Kardec pregunta, ¿por qué el mal está en la naturaleza de las cosas? Me refiero al mal moral. ¿No podía Dios crear a la humanidad en mejores condiciones? Es decir, ¿por qué Dios nos regaló esa bondad así como desmenuzadita y la tuviésemos guardada en nuestra conciencia y pudiésemos desarrollarla? Sabemos nosotros, y nos responde el Espíritu de verdad, ya te lo hemos dicho, los espíritus han sido creados simples e ignorantes. El hombre elige el camino. Es decir, de ahí podemos inferir que tenemos nuestro libre albedrío. Todas las decisiones que nosotros tomamos para actuar con bondad o por el contrario con maldad son decisiones nuestras. No podemos jamás culpar a los demás, que a veces nuestro orgullo y nuestro egoísmo nos hace culpar a otros, porque nos cuesta reconocer que nos equivocamos, porque nos hace falta desarrollar esa humildad. Tanto peor para él si toma el del mal, pues su peregrinaje será más largo. Es decir, si yo tomo el camino más difícil, el más fácil porque pienso que es el más fácil de transitar y tomo una decisión equivocada fundamentada en mis privilegios, en el materialismo, pues lógicamente ese camino para evolucionar, para crecer, va a ser más demorado. Es preciso que el espíritu adquiera experiencia y para eso necesita conocer el bien y el mal. Es decir, nos encontramos en situaciones y nosotros aquí como estamos pasamos pruebas de diferentes tipos, de tipo económico, a veces con la salud, con nuestra familia, con las personas que nos rodean, con la pérdida de nuestros seres queridos, que es una prueba tan difícil de entender, pero que la doctrina nos regala ese esclarecimiento. Y en esa partecita de esa pregunta, en el libro de los espíritus, nos hablan y nos explican a fondo que a veces creemos que cierta persona puede actuar mal porque se encuentra en una difícil situación o posición social. Y entonces a veces nosotros podemos fundamentar el mal actuar en situaciones dolorosas o en situaciones de pobreza y se tiende a justificar a las personas cuando actúan de una manera equivocada. Y es ahí donde debemos entender que es donde debemos ser más fuertes, donde debemos ser más comprensivos, de abrir nuestro corazón al prójimo, de orar por esos hermanos que se equivocan. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá estamos destinados a progresar y a evolucionar. Y esas pruebas y esas situaciones que vivimos son situaciones que nos dan la oportunidad de adquirir esa experiencia. Si bien sabemos que tenemos experiencias de existencias anteriores, virtudes o tendencias que debemos combatir y virtudes que hemos cultivado y que vamos a seguir cultivando y desarrollando y se nos brindan esas oportunidades. Por esta razón existe la unión del espíritu con el cuerpo, es decir, estamos aquí en el plano terrenal viviendo esa experiencia espiritual. Tenemos esa oportunidad de esclarecernos, de crecer y ahondar. El bien y el mal son absolutos para todos los hombres, es decir, ¿estamos destinados a ello? Analicémoslo. Ahorita si quiere al final hacemos las preguntas, ¿sí? No, no era una pequeña aclaración al final. Listo, sí señor. La ley de Dios es la misma para todos, ¿cierto? No es que diga para este grupito voy a aplicar estas leyes, para este grupito estas leyes, dependiendo de las pruebas que ha pasado, que ha sucedido. No obstante, el mal depende principalmente de la voluntad que se tenga de hacerlo. Es decir, ese sentimiento o esa virtud que yo estoy desarrollando, que hay algo que me lo impide, ahí es donde debo poner a funcionar esa disciplina y esa voluntad en mis pensamientos y
en mis acciones. El bien es siempre bien y el mal es siempre mal, sea cual fuere la posición en la que se encuentre el hombre. La diferencia en que está en ese grado de responsabilidad. Es decir, tenemos la responsabilidad de buscar esos medios, de interiorizar para poder diferenciar del actuar bien y evitar actuar mal. Sabemos que si hay un hombre que está instruido, que conoce la ley de Dios, que la está interiorizando y estudiando, y por el contrario, hay un hombre que poco estudia, no conoce esa ley, no ha tenido la oportunidad de instruirse de esa manera, y si los dos cometen una falta, sea la falta que sea, ¿a quién se le va a exigir más? Al que conoce, al que está instruido. Por eso es importante nuestra responsabilidad en nuestros actos, en nuestros pensamientos. Y es ahí donde quiero contarles una historia donde había una vez un crítico muy reconocido en la ciudad X que iba a analizar unas obras de arte. Y ese crítico tenía que estar a cierta hora en ese museo y llegó a analizar las obras, pero se dio cuenta que le faltaban las gafas y sufría de miopía. Los que somos miopes sabemos que sin gafas, nada. Y empezó, como era tan orgulloso y el pueblo le había dado ese ego, entonces empezó a mirar, no quiso decir nada, que le hacían falta sus gafas, y empezó a mirar las obras de lejos y empezó a dar su aporte a cada uno. Cuando finalmente vio una obra en una esquina y de lejos empezó a observarla y empezó a dar sus aportes, pero esos aportes fueron totalmente negativos. Decía, esa obra tiene una imagen bastante particular, no le encuentro sentido, no le encuentro emoción, veo esa obra, esa ropa que le pusieron a ese personaje, la veo de una manera diferente, no me da, esa obra no me inspira. Todos se quedaron callados y la esposa que estaba al lado le dice en el oído, amor, ese es un espejo, te estás mirando a ti mismo. Eso fue lo que él pudo leer de sí mismo, sin analizar que era el mismo el que se estaba observando. Y a veces a nosotros nos pasa eso cuando queremos actuar con bondad hacia los demás. No somos capaces porque no reconocemos primero nuestras virtudes para ponerlas al servicio de los demás. Si no nos dejamos amedrentar o nos dejamos envolver por ese materialismo, ese orgullo. Entonces, hay personas que debido a su posición no tienen la posibilidad de hacer el bien. Es decir, nosotros donde estamos, en la situación que estamos, podemos decir que alguien dice, no, es que yo no puedo ayudar a nadie, yo no puedo hacer el bien. Esa virtud me queda muy difícil debido a la situación que estoy viviendo, a la enfermedad que estoy atravesando, a la situación con mi familia. No hay nadie, y esto quiero que nos lo llevemos en nuestro interior, que no pueda hacer el bien. Solo el egoísta jamás encuentra la pasión de hacerlo. Es decir, aquella persona que solo piensa en sí misma. Alcanza con estar en relación con otros hombres para encontrar la oportunidad de hacer el bien. Es decir, por eso nosotros hablamos de esa ley de sociedad. Cuando somos capaces de compartir con los demás y de poner a disposición de las personas esos talentos y esas virtudes que nos ha regalado Dios y que hemos podido cultivar. Y cada día de la vida concede esa posibilidad a quien quiera que no esté cegado por el egoísmo, como el personaje de la historia. Si yo estoy cegado por mi orgullo, por mi egoísmo, es muy difícil darle a los demás, actuar con bondad en los demás. Y hoy leía en el libro Las Leyes Morales cuando nos dice,
bien siempre actúa con el bien, en un capítulo, nos especificaba que esa es nuestra función desde que abrimos nuestros ojos, actuar con bondad, siempre con nuestros pensamientos. Y nos ponen un ejemplo tan sencillo que todos nos vemos involucrados a diario, que es que nos dicen, cuando estemos con un grupo de personas, que sean nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo o el mismo centro espírita, y vemos que se habla de una persona resaltando sus debilidades, hacen bien resaltando lo positivo de esa persona. Nada más con esa acción podemos empezar a actuar con bondad, sin necesidad de pronto a veces que decimos, como decía el hermano, a veces que quisiéramos tener mucho dinero para ayudar en las obras sociales, en las fundaciones, ¿cierto? Pero nada más con eso, cuando hemos participado de una conversación donde hablan más de nuestros compañeros, ¿qué personajes somos nosotros? ¿El que aumenta al hablar más de ese amigo, de ese prójimo? ¿O el que calma esa conversación resaltando algo positivo? A veces nos cuesta, porque nos gusta esa cizaña, los chismecitos, los comentarios, la maledicencia, porque sale a flor de piel con nuestras tendencias. Y la otra vez había una conferencia que yo escuchaba de una psicóloga donde decía, para usted desarrollar hábitos en su vida, empiece por alejarse de las personas que hablan mal de los demás. Entonces decía una persona, pero entonces me quedo sin amigos, porque todos hablamos mal de los demás. Entonces, si no puedo, lógicamente, interferir en ese cambio en los demás, empiezo por mí mismo. O a veces sentimos que en una conversación de amigos es difícil entender por qué hablamos o comentamos la vida de los demás, porque si no, no tenemos nada de qué hablar, y ahí es donde debemos analizar ese nivel de conciencia. Continuando, nos dicen que cada día pues tenemos esa posibilidad de hacer el bien, y nos explican en el libro de los espíritus, hacer el bien no es necesariamente o solamente ser caritativo, sino también útil en la medida de vuestras posibilidades, cada vez que vuestra ayuda sea necesaria. ¿Cuántas veces nuestra familia, las personas que nos rodean, necesitan de nuestro apoyo? Y nos hacemos los que no es con nosotros. Ay, otra vez me va a contar la historia del esposo que es infiel, yo ya la he escuchado muchas veces, ya la he aconsejado. Esa es una forma de servir y de ayudar. ¿Cuántas veces nosotros huimos de una llamada que vemos en un mensaje de alguien que necesita hablar con nosotros? ¿Cuántas veces ignoramos el dolor de algunas personas porque creemos que no debe sufrir por eso? Porque nos falta asumir esa posición de empatía, que es ponernos en el lugar de los demás. Y sabemos, queridos hermanos, que Dios en su infinita bondad y sabiduría nos regaló un ejemplo a seguir, ¿verdad? Un ejemplo que nos demostró con qué, con sus acciones, la forma de desarrollar y vivenciar esa bondad. Y por eso, cuando nos piden un modelo, cuando nos dicen, es que el prójimo a veces no me muestra esas virtudes que debo empezar a desarrollar, Dios en su infinita bondad y sabiduría permitió que Jesús, con su amor infinito, estuviera en nuestro planeta y nos regalara esa oportunidad o ese modelo a seguir. Y por eso nos dicen, ved a Jesús. Y esa es la invitación que muchas veces hemos escuchado: ved a Jesús en cada hermano que nos rodea, en cada compañero difícil de nuestro trabajo, en cada familiar con el que nos es difícil entablar una buena relación. Ese modelo maravilloso que es la perfección moral, ese modelo que vino a nuestro planeta Tierra para mostrarnos la forma perfecta de aplicar la ley del amor. Porque además que Jesús nos enseñó con esa pedagogía maravillosa de sus parábolas, que de pronto las hemos escuchado
y aún nos cuesta entenderlas o ejemplificarlas, Jesús vino a enseñarnos con su ejemplo, más que con sus palabras, la forma de desarrollar esa ley de amor. Y nos recordó también la importancia de la vivencia de la bondad y ser hombres y mujeres de bien. Y en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, donde nos regalan un capítulo perfecto, cómo podemos ser hombres y mujeres de bien, nos recuerdan que el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Es decir, que vivencia, que respira, que es capaz de entender cómo actuar con justicia, cómo actuar con ese amor-acción. ¿Qué es el amor-acción? Cuando todos mis pensamientos, mis palabras y mis acciones están fundamentadas en el entender, en comprender a mi prójimo y entregar ese amor verdadero. ¿Qué es lo que hace que un papá se trasnoche con su hija cuando está enferma o con su hijo? El amor, ¿cierto? Y un padre cuando pasa una noche completa en la clínica, le duele mucho ver a su hijo o a su hija hospitalizada y desearía cambiarse para que su hijo no sufriera ese dolor, ese sufrimiento en ese momento. Pero el amor hace que sea capaz de cuidarlo, de entenderlo. Y así nosotros ejemplificar ese amor con los demás. Ese amor que sentimos por esos seres queridos, porque es fácil, entre comillas, amar a los que nos aman. Es fácil amar a nuestros familiares. Es fácil para los padres amar a sus hijos. ¿Qué es el reto? ¿Cuál es el reto? Desarrollar y aplicar ese amor, esa justicia y esa caridad en su pureza con aquel con el que me cuesta. Esa es una enseñanza valiosa y una reflexión que nos podemos llevar esta noche. Una forma de empezar a hacer el bien con mi prójimo. En estas escenas vemos y nos irradian virtudes maravillosas que nosotros estamos desarrollando y conocemos. ¿Qué podemos decir que nos regala esta primera imagen donde está esta chica con el Señor? Acompañamiento, amor. ¿Qué digo, gordito? Puede ser la nieta con el abuelo, que hoy en día a veces los adolescentes les cuesta compartir con sus abuelos, ¿verdad? Porque ellos viven en otra dimensión. El cuidado. Cuando a veces nos alejamos de esos seres de nuestra familia y los dejamos a un lado. Y la segunda imagen, donde hay dos niños, ¿qué nos evoca? Compañía. Empatía. Ternura, acompañamiento, comprensión. Cuando un niño se pone en el lugar del otro y lo acompaña, cuando un niño se acerca a un adulto y le brinda su cariño, son maravillosas expresiones que podemos aprender de ellos. Y nos dice también en ese capítulo: el hombre compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace bien por hacer el bien. Es decir, hace bien porque ya es algo innato cuando se vuelve un hábito. No, ay, me toca ir a escuchar a mi hermana que otra vez va a decir lo mismo. Ay, mi compañero de trabajo otra vez. Bueno, tendré paciencia con él un poquito más. Porque a veces renegamos y nos revisamos un poco frente a esas situaciones. Y algo maravilloso que siempre rescato de la doctrina, que es el devolver bien por mal, ¿cierto? Y sacrificar siempre esos intereses a favor de la justicia. Cuando soy capaz de devolver ese bien por el mal, entiendo que mi corazón está empezando a abonar esa bondad. Cuando alguien me hace un comentario con desaire y no me pasa un pensamiento negativo ni una mirada así inquisidora, soy capaz de entender que estoy devolviendo
ese bien por mal. Cuando alguien comete una acción de lastimarme, de herirme, y lógicamente me hiere profundamente, y soy capaz de orar por esa persona, de ponerme en el lugar de esa persona, estoy devolviendo ese bien por mal. Porque estoy sacrificando mis intereses, porque me estoy dando a los demás. Y algo que nos cuesta un poquito, pero que estamos trabajando todos en ellos, es respetar en los demás todas las convicciones sinceras y no censurar a los que no piensan como él o como nosotros. Mire que las situaciones difíciles que está viviendo nuestro planeta, esas situaciones de guerra, de sufrimiento, que es profundamente doloroso ver esas imágenes, es porque nos cuesta mirar, entender cómo una persona piensa diferente a mí. Nos cuesta desarrollar ese sentido de tolerancia. Nos cuesta ver que hay otra persona que puede tener otra perspectiva, que puedo convivir con esa persona, que la puedo entender. Y sabemos que las grandes guerras, situaciones de dolor, de sufrimiento, masacres, han tenido por estandarte, desafortunadamente, pensamientos religiosos, donde ponen como escudo a Dios, donde ponen como pretexto quién tiene la razón frente al pensamiento en relación con Dios. El poder, que sabemos que el poder está fundamentado en el orgullo, el egoísmo, que sabemos que es el padre de esas ese cáncer moral de la humanidad. Entonces, cuando somos capaces de respetar esas convicciones de los demás, cuando nuestra familia es capaz de entender, porque parte de nuestro hogar, cuando entendemos que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos tienen unos pensamientos diferentes, que los respeto, que los entiendo, que no los censuro y no los juzgo, que no quiere decir que estoy de acuerdo, pero que comprendo que pueden pensar diferente a mí, se abre una puerta a esa maravillosa virtud que Jesús nos enseñó y que la hemos nombrado muchas veces, que es la caridad. Otra forma de discernir si estoy actuando con bondad o no es cuando se me presenten estas situaciones, tener como presente en cada circunstancia la caridad. La caridad como la entendía Jesús. ¿Sí la recuerdan? La hemos escuchado muchas veces. 3 palabras importantes: benevolencia, indulgencia y perdón. La benevolencia, que es lo que hemos venido hablando, esa indulgencia que siento que a veces es una de las más difíciles, que es evitar señalar los errores de los demás, que es evitar juzgar a los demás, y el perdón de las ofensas, entender que hay otros hermanos que se pueden equivocar como yo lo hago. Cuando yo puedo tomar mis decisiones fundamentadas en la caridad, sea el camino que se me presente, estoy empezando a fortalecer esa bondad en mi interior, estoy empezando a hacer el bien con los que me rodean, porque es la guía que tengo, porque es el ejemplo que Jesús vino a enseñarme. Y ahí voy fundamentando y creando una virtud maravillosa, que es la humildad. La humildad en nuestro corazón, la humildad en nuestros pensamientos. Como nos dice el Evangelio, humildad es sumisión a Dios, orgullo es rebelión contra Dios. Y cuando hablamos de esa sumisión es entender las situaciones por las cuales yo paso, las situaciones a las cuales me enfrento, y soy capaz de servir, soy capaz de entregar ese amor a los demás a pesar de esas situaciones que vivo, de ese sufrimiento, teniendo como estandarte ese reconocimiento de la ley de Dios, que ya lo hablamos. Esa humildad que puedo enfrentar en cada situación y en cada decisión. Y ahí recordamos una historia maravillosa que ya la hemos escuchado de pronto, donde había un señor que cuidaba mucho la naturaleza, y él iba pasando por un jardín
cuando vio en un laguito que se estaba ahogando un alacrán. Y él fue a salvar ese alacrán porque tuvo compasión de él. Y cuando fue a salvarlo, el alacrán lo picó y lo soltó rápidamente y volvió a tratar de sacarlo. Cuando volvió a sacarlo, volvió y lo picó. Y una persona que estaba ahí cerca le dijo: hombre, no sea terco, mire cómo tiene la mano, ya lo ha picado varias veces el alacrán. ¿Y qué respondió el Señor? La naturaleza del alacrán es picar. ¿Por qué voy a cambiar la mía, que es servir o ayudar? ¿Por qué esta analogía, que yo sé que la hemos escuchado muchas veces y hay muchas fábulas, referentes, historias? Porque a veces cambiamos nuestros sentimientos por situaciones o por experiencias que los demás viven y nosotros nos reflejamos en ellos. Yo no vuelvo a actuar bien porque la vez que actué bien, esta persona me hizo esto, esto y esto, ni gracias me dio. Yo no vuelvo a actuar con caridad porque la vez que perdoné la ofensa de este hermano, volvió y me la hizo. Y a veces fundamentamos ese rencor, ese orgullo o esa maledicencia en nuestro corazón culpando a los demás. Y por eso se nos olvida ese estandarte que es la caridad. Por eso, queridos hermanos, Dios en su infinita bondad, todos los días desde que abrimos nuestros ojos podemos respirar, que yo me imagino que todos le damos gracias a Dios desde que abrimos nuestros ojos, tenemos oportunidades con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, cuando nos subimos a un bus, cuando vamos manejando en el tráfico que es tan difícil acá en Bucaramanga, los que tienen carro, moto. Cuando se presenta una situación de dolor, de sufrimiento, de rabia, porque todos sentimos a veces rabia, impotencia, hay oportunidades que Dios nos regala. ¿Para qué? Para transformarnos, porque gracias a Dios no nos vamos a quedar así como estamos en nuestro plano espiritual, ¿cierto? Sabemos que en el plano material nuestro cuerpo va envejeciendo y algún día tenemos que desencarnar. Pero esas oportunidades que logran esa transformación, esa evolución que queremos, quedan guardaditas ahí y en cada encarnación vamos a tener la oportunidad de practicarlas. Y en esta diapositiva voy a resumir todo lo que hemos venido hablando. Lo podemos leer porque hay un pito afuera que está, mejor dicho, hay como trancón. Es la oportunidad, sí. En la pregunta 642, en el libro de los Espíritus, para que nos llevemos esa reflexión. ¿Alcanza con no hacer el mal para hacer grato a Dios y asegurarse una posición en el porvenir? Esto nos resume todo lo que hemos venido hablando. No, es necesario hacer el bien hasta el límite de las propias fuerzas, es decir, más allá de lo que nos corresponde. Es decir, ¿cómo se llama eso? Abnegación. Cuando voy más allá y no me limito a lo que me corresponde. Yo ya cumplí con esto, que se defienda esa persona que ayude como pueda. Y ahí es donde recordamos la parábola del buen samaritano. Pues cada uno responderá de todo el mal que haya resultado a causa del bien que no realizó. Es decir, somos responsables de ese bien que no hacemos. Porque ese bien que no hicimos tiene una consecuencia. Y eso es lo que efectivamente es por lo que nosotros vamos a responder. Ahí, en esta respuesta maravillosa que nos regalan, es donde podemos entender. ¿Por qué? Porque en esta imagen de fondo que vemos que hay un desequilibrio, ¿cierto? Cuando nosotros no somos capaces de hacer el bien que podemos hacer, resulta algo malo y eso ocasiona un desequilibrio y en algún momento debemos equilibrarlo. Por eso la doctrina conservadora en sus postulados nos regala la ley de causa y efecto, y lo hemos hablado también muchas veces. Por eso nosotros somos la síntesis de nuestras propias experiencias. No culpemos a los demás del bien que dejamos de hacer.
Somos autores de nuestro destino. No es lo que diga el horóscopo, no es lo que me dijo tal persona que se soñó tal cosa conmigo. Soy el autor de mis experiencias, que elaboro mediante los dispositivos del determinismo y el libre albedrío. ¿Qué es el determinismo? Aquellas razones por las cuales no voy, situaciones que no puedo cambiar, la familia con la que estoy, el lugar donde nací, las circunstancias con las que he nacido, ¿verdad? Y ese es el libre albedrío. Por eso esta imagen nos representa que somos nosotros los constructores de nosotros mismos. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces culpamos a nuestros padres, a las personas que nos criaron, a nuestros profesores, a las personas que nos educaron. Somos nosotros de esas experiencias y esas oportunidades lo que hemos venido recogiendo. Y entendemos, como nos regala Juana de Ángeles en ese libro de plenitud, que estamos enfrentando cada día una lucha en apartar el mal de nuestras vidas y fortalecer el bien. Por eso cada victoria conseguida se convierte en un perfeccionamiento de la forma de vencer, y cada derrota enseña una manera como uno se debe enfrentar la lucha. Cuando he actuado con maldad, me he dejado llevar por esa maledicencia, ya reconozco, y yo sé que nos arrepentimos, porque nuestro nivel de conciencia va desarrollándose, incrementando, nos arrepentimos, y por eso cuando nos equivocamos es una forma de entender, cómo no debemos actuar. Por ahí no era. No quedarnos en el sentimiento de culpa, que a veces pasa eso, ¿verdad? Donde nos damos látigo, nos laceramos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras por decisiones malas que tomamos, y no somos capaces de entender que nos equivocamos y que nos debemos perdonar. Juana de Ángeles también nos habla de la importancia de ese autoperdón. Por eso, queridos hermanos, para finalizar, la invitación que nos hace Emmanuel a través de Chico Xavier en el libro Pensamiento y Vida es servir, amar, y nos dice ayudar con el sentimiento, es decir, desde que abrimos nuestra mente y lo que decimos, lo que hacemos, qué sentimiento acompaña esa palabra y esa acción, con la idea, con la palabra y con la acción, ayudar a todos y mejorar siempre. Esa es la invitación de esta noche. En eso consiste invocar a nuestro favor el apoyo integral de la vida. Miren estas palabras tan sencillas y tan cotidianas que tenemos a nuestro alrededor y que las escuchamos y que podemos interiorizar. Con el sentimiento, con la idea, la palabra y la acción. Esas son píldoras que nos podemos llevar a interiorizar y analizar cuando a veces tenemos situaciones difíciles para tomar decisiones. Finalmente, Juana de Ángeles, a través de Eduardo Pereira, en un libro maravilloso que podemos encontrar acá en nuestra librería, que se llama Vidas Vacías, nos invita, y quiero finalizar con esta frase: cuida tu perfeccionamiento interior, comprendiendo a tu hermano de jornada y ayudándole cuanto puedas sin desfallecer. Esa es la invitación, queridos hermanos, de esta noche, a no desfallecer actuando en el bien, a no dejarnos arrastrar por ese orgullo, por ese materialismo, por ese momento de ira, por ese momento en el que nos dominan nuestras tendencias. Esa es la invitación a servir y amar sin desfallecer, teniendo como estandarte y como camino esa caridad que Jesús nos enseña. Quiero agradecer su atención, y acá tenemos una pregunta del Señor. No, pues se me quedan muchas, pero no voy a hacer preguntas. Va un aporte.